Para el año 2020, la OMS documentó al menos 5.2 millones de muertes en menores de 5 años. La mitad de estas muertes pudieron haber sido evitadas con intervenciones educativas, con diagnóstico precoz o con procesos de tamizaje. Dentro de este grupo de enfermedades aparece fuertemente la enfermedad diarreica aguda que afecta a la población infantil. En la última década hemos tenido una disminución importante de las muertes atribuidas a enfermedad diarreica aguda. Para el caso de Colombia hemos pasado de 13 muertes a 4.5 muertes por cada 100.000 niños menores de 5 años. Definitivamente, para llegar a la meta cero tenemos que trabajar en procesos de política pública, en implementación de intervenciones sanitarias a poblaciones y comunidades y sobre todo a procesos de educación multimodal que permitan adelantar progresos en la disminución de esta incidencia de mortalidad. Cerca de la mitad de las muertes causadas por enfermedad diarreica aguda en el departamento de Boyacá ocurren en el área rural. Y llama la atención que las características sociodemográficas puntualizan que el promedio de edad de las madres de estos niños que fallecieron es de 25 años. Son en realidad madres muy jóvenes y cuando revisamos cuál es su nivel educativo, cerca de la mitad no tienen ningún nivel educativo y el resto se distribuye en educación de básica primaria y educación de básica secundaria. La enfermedad diarreica aguda, entendida como una enfermedad infecciosa, por supuesto que se configura como una enfermedad prevenible desde las comunicaciones en salud. Por supuesto, en este caso trabajaremos con los pobladores del área rural del departamento de Boyacá, en donde tendremos en cuenta su cultura, sus creencias y todos los aspectos que tienen que ver con los determinantes de la salud y condiciones de vida. Será la comunicación en salud lo que permita mejorar la toma de decisiones y las medidas de autocuidado de estas personas. La literatura científica muestra que alrededor del mundo todas las intervenciones para disminuir la presencia de enfermedad diarreica aguda están encaminadas en todas aquellas que promueven las medidas de higiene, en el manejo del agua y aquellas que promocionan la lactancia materna. Sin embargo, encontramos estudios muy importantes y que documentan excelentes resultados alrededor de intervenciones que generan cambios en el comportamiento. Un estudio en Bangladesh mostró cómo la buena gestión del agua y el lavado de manos redujo al menos en un 50% las muertes a causa de la enfermedad diarreica aguda. Tenemos una revisión sistemática de la literatura que mostraba cómo las medidas de agua y uso de jabón y disponibilidad del mismo tuvieron efectos positivos sobre la disminución de la enfermedad diarreica aguda. Y un estudio en Perú muestra cómo tener en cuenta los entornos escolares, los entornos de familia y tomando como base la educación a los niños, quienes son replicadores de la información en sus hogares, definitivamente mostró cómo esto tenía un efecto importante y un nivel de eficacia importante en la prevención de enfermedades infecciosas. Esto nos muestra cómo podemos acercarnos a este fenómeno desde la base, que son los niños, como base de la familia y de la sociedad. Como Grupo de Salud Pública hemos decidido implementar el modelo de impulsores del comportamiento de la UNICEF, que se centra en 5 aspectos muy importantes, en 5 impulsores. Primero, tener en cuenta los conocimientos y las creencias de esta población del área rural, entender cómo se dan sus normas sociales. Tenemos que vigilar de cerca y chequear muy bien cuáles son esas medidas de acceso y disponibilidad de recursos. Y tener en cuenta también las habilidades y las capacidades de estas personas para ponerlas a favor de nuestra intervención. Y lo más importante que tal vez queremos nosotros trabajar en nuestra intervención, y es tomar las motivaciones y las emociones que estas personas pueden tener para implementar medidas de prevención de la enfermedad diarreica aguda. Nuestra estrategia de educación y de comunicación en salud se basará en la creación de grupos Lego, en donde la base son los niños y la escuela. En la escuela aprenderán a lavarse las manos y a crear materiales lúdicos alrededor del lavado de manos. Luego tomaremos como herramienta el arte y la expresión artística, en donde los niños pondrán en puesta estas habilidades ganadas, estos conocimientos y mostrarán sus materiales a sus padres. Aquí el apalancamiento es la motivación y son las emociones que pueden generar ellos en sus padres.
La siguiente fase será ese trabajo con las comunidades, en donde los niños seguirán siendo los principales educadores y las comunidades quienes los reciban y quienes entenderán cómo se debe adelantar el lavado de manos, el uso del agua potable, la lactancia materna y demás. Posteriormente, trabajaremos con los tomadores de decisiones, con las juntas de acción comunal y con toda la comunidad para proveer a los hogares del área rural con fuentes de agua y con recipientes con disponibilidad de jabón. Finalmente, trabajaremos en nuestra intervención mediante el fortalecimiento de la infraestructura y para ello utilizaremos como palanca a los tomadores de decisiones, a las juntas de acción comunal, a los líderes comunitarios de la zona rural, para que en cada hogar hayan fuentes de agua, pero además tengan dispositivos con jabón. Pero lo más importante de toda esta intervención definitivamente tiene que ver con el cambio de comportamiento, con la generación de conocimiento mediante procesos de co-creación que finalmente generan envolvimiento a la comunidad, que generan acaparamiento de las personas que allí generaron el conocimiento y que se apropian de él para finalmente tener cambios en el comportamiento y tomar decisiones de autocuidado y de cuidado de su propia salud.